Bienvenidos al podcast de David of Spanish. ¡Vamos al lío! Bueno, pues hoy estamos aquí con un invitado muy especial. Estamos con Carlos, un profe malagueño, que va a ser el primero de una serie de profes que vengan aquí al canal. Y esta va a ser nuestra primera entrevista online. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola David, pues de lujo. Un placer estar aquí y un privilegio ser el primero de las que seguro que van a hacer muchísimas entrevistas. Bueno, el privilegio es mío de que hayas aceptado y que hayas propuesto un tema tan divertido que pronto revelaremos. Y bueno, para empezar, cuéntanos un poquito quién eres, por qué profe de español. Pues mira, soy Carlos, soy de Málaga y soy profe de español desde el año 2018. Todo empezó hace relativamente poquito. Yo antes, es decir, yo no siempre he sido profesor, yo de hecho antes era ingeniero de telecomunicaciones. ¿Y de Sí. dónde viene este cambio tan drástico? A ver, a mí realmente el tema del idioma, del español, me ha gustado mucho. Era una de mis asignaturas favoritas en el colegio, en el instituto. Pero bueno, en su momento, a la hora de elegir carrera, pues me dejé llevar por la mentalidad práctica. ¿No? Porque por aquel entonces se decía mucho, una carrera de letras, eso no tiene salida, una ingeniería, que eso sí tienes trabajo. Y es verdad que tienes trabajo, bastante trabajo, bien pagado, pero yo llegué a un momento que estaba un poco quemado, estaba saturado. Y además aquí en Málaga trabajaba con muchos extranjeros, entonces tenía que hablar con ellos en inglés. Y mi inglés era, pues, bueno, un inglés de andar por casa. Un Con inglés decirte que para de los montes, un como inglés decimos de aquí. la media española, ¿no? Sí, sí, llama de la media baja. La media baja. Entonces, pues hubo un momento que ya decidí desconectar de todo y fui a pasar un año a Brighton. Entonces allí estuve trabajando pues limpiando en hoteles, de conserje en una residencia de estudiantes universitarios, ¿no? Y allí estuve pues practicando y mejorando mi inglés. Y allí fue donde hice un curso online para formarme como profesor de español. Y ya desde entonces no he podido dejarlo nunca. ¿Empezaste siendo profesor allí en Brighton o esperaste a volver a España? No, no, allí en Brighton. Ah, qué Allí bien. mismo, sí, allí en los intercambios de idiomas, había un grupito de gente que estaba aprendiendo español. Y yo me uní a este grupito como profesor auxiliar. Ah, qué Y bueno. sí, sí, esos fueron mis comienzos. Me gustó mucho, vi que que se me daba bien y sobre todo que disfrutaba. Así que, pues como te he dicho, hice la formación online para ser profesor de español y poquito a poco pues ya fui buscando mis primeros estudiantes allí, me he seguido formando con más cosas y aquí estamos. Bien, y en Brighton, el tiempo que estuviste allí, ¿te sirvió para mejorar tu inglés o todavía tienes un inglés de estar por casa? No, no, mejoró bastante. Hombre, me imagino que siendo conserje con estudiantes, hablando cada día en inglés, no tenías otro remedio. Exacto, ¿no? Además tuve allí en la recepción de la residencia un compañero de trabajo, un señor inglés, que me ayudó muchísimo, él sabía además mi motivación por aprender, hablaba conmigo, me ayudaba, me ayudaba. Bueno, encontrar una persona que te ayude con el idioma y en un país que no es el tuyo, que siempre todo es un poco más complicado y todo parece más grande de lo que realmente Sí, es una gran ayuda. Y sí. bueno, eso supongo que también te sirvió que esta persona te ayudara para después tú saber cómo te gustaría, aprendiste cómo te gusta ser tratado, entonces así cómo tratar a tus estudiantes, me imagino. Ujú. Eso es, sí. Se dice mucho que la gente fuera de España que es como más fría, más distante. Yo, francamente, por mi experiencia, o eso no es verdad, o he tenido suerte de encontrar solamente gente buena por el camino. Yo A tengo ver, la también he misma, encontrado algún gilipollas alguna vez, pero bueno, como nos encontramos en nuestro propio barrio, que es exacto, normal. como nos lo encontramos también en España, que Ah, decimos los españoles, pero también hay algunos que tela. sí, sí, telita. Pero sí, también yo he tenido
muy buena experiencia cuando he vivido en Italia, he vivido en Alemania y yo no he sentido eso de que los alemanes sean más fríos, sean más desagradables. Como tú dices, yo siempre digo, bueno, será cosa mía, que yo he tenido suerte, pero yo me he encontrado con gente increíble que te ayuda, que te anima a practicar el Mm, idioma. Y bueno, mm. obviamente hay gente desagradable en todos lados. Sí, bueno, supongo que también si vas con buena actitud por la vida, la gente se muestra más receptiva contigo. Exacto, eso siempre ayuda. ¿Y crees Sí. que para ti es importante hablar otros idiomas o haber tenido el proceso de aprender un idioma para ser mejor profesor? Sin duda, para ser mejor profesor e incluso para ser mejor persona, porque esto es verdad que suena un poco a cliché, pero es que un idioma es una ventana, no solo a una cultura nueva, sino a una forma de ver y de entender el mundo, y de entender la vida. Completamente, completamente. El idioma no lleva solo el idioma, lleva el idioma, la cultura, el humor. Adelantamos un poquito Sí, el tema del que vamos a sí. hablar hoy, Un como poco de buenos spoiler. andaluces. Un poco de spoiler, exacto. Y al final, yo a veces, ya siendo profesor, he tenido una clase de idiomas para mejorar mi alemán o mejorar mi italiano. Y cuando tengo una clase, me doy cuenta de que a veces de que me viene bien tener esta clase para darme cuenta de que tengo que dar más libertad a los estudiantes o cosas que nosotros sabemos, pero tienes una clase tras otra y a veces se te olvida un poco. Entonces como que vuelves a la realidad, te ves como en la otra parte y dices, vale, espera, tengo que cambiar un poco, tengo que mejorar gracias a esta clase que he tenido. Y bueno, Sí, si te sí. parece, vamos a empezar con el tema de hoy, que has propuesto un tema muy divertido. Vamos. Sí, ¿Quieres introducirlo? por supuesto. Yo el tema del que quiero hablar hoy es del humor, del uso del humor en clase y el uso del humor en la vida en general, que Y creo que es algo fundamental. para mí también lo es. Así que estoy muy contento de que hayamos elegido este tema. Y bueno, te iba a preguntar, ¿por qué crees que el humor ayuda a conectar mejor con los estudiantes y a derribar unas posibles barreras? Mira, yo creo que el humor es una parte fundamental de nuestra vida, de cualquier cultura. Es decir, el humor es algo que es como una especie de anestesia para afrontar los malos momentos de la vida, pero también es una forma de entender la vida. Sí, No sé si me también. explico. Sí, porque yo te entiendo porque también nosotros estuvimos, mi pareja y yo, el año pasado en Reino Unido, visitando a Ujú, unos familiares que tiene mi pareja allí, y la mujer nos decía, mi problema aquí no era entender a las personas. Nosotros teníamos un grupo de amigos en el trabajo, por ejemplo, salíamos juntos y aunque al principio sea un poco ujú, difícil, tú acabas entendiendo las expresiones, el acento. El problema es el humor. Dice, ella nos decía, ellos hacen bromas que yo no entiendo, pero no entiendo porque me falta cultura, me falta humor, me falta saber sí, por qué hacen un chiste sobre una persona o sobre una situación y yo no lo entiendo. Entonces creo que es muy importante enseñar a nuestros estudiantes también nuestro humor o nuestra forma de entender la vida también. sí. Como tú dices muchas veces, para que el humor tenga sentido y no sea algo absurdo o algo vacío, hace falta contexto. Entonces, Exacto, cuando son bromas, chistes regionales, eso de aquí de España, muchas veces lo hacemos basándolo en personajes conocidos de aquí, o en costumbres de aquí, o en elementos de aquí de nuestro país. Como, exacto, bueno, eso pasa aquí y pasa en Inglaterra, pasa en Italia, en Alemania y pasa en China y en cualquier país. exacto, Que muchas pasa, veces el humor es contexto, exacto. es jugar con la realidad. Totalmente. Y desde tu propia experiencia, ¿crees que el humor ayuda a tus estudiantes a mejorar o a recordar con más facilidad un vocabulario, una expresión o incluso algo más gramatical? Sí, 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 por supuesto.
esto es algo que yo tengo claro, no desde que soy profesor, sino desde que soy estudiante en el colegio, ya con 10 años, luego en el instituto. Siempre, todos hemos tenido alguna vez ese profesor, esa profesora que te hacía la clase más amena, que conceptos que a lo mejor son más difíciles, son que nos gustan menos, como puede ser las matemáticas, las ciencias, con un poco de humor lo hace algo más cercano y algo que incluso acabas disfrutando. Y por supuesto, pues al final lo acabas aprendiendo. Vamos, esto me pasaba a mí en el instituto. En los últimos años tuve la suerte de tener un profesor de matemáticas imagínate, las matemáticas de segundo de bachillerato, ¿no? Antes de hacer la prueba de acceso a la universidad, eran un suplicio. Pues gracias a este profesor que lo explicaba todo con humor, que él, yo no creo que este hombre conociera el concepto que nosotros trabajamos mucho ahora de gamificación, Ujú. pero él a su manera lo hacía. Lo hacía Y antes de hacía que, bromas. perdón, lo hacía Sí, dime. antes de que le pusiéramos un nombre, ¿no? Exacto, sí, sí. Él hacía algo de la clase, algo muy dinámico. No se limitaba a escribir fórmulas en la pizarra y a explicarlas. Él nos hacía participar y lo hacía Exacto. todo desde un marco del humor, para que perdiéramos el miedo a las matemáticas. Claro, y Entonces, probablemente porque nosotros somos un resultado de nuestras circunstancias, de nuestras experiencias, entonces seguramente profesores así te han ayudado a que al tú ver que gracias a esa metodología, por así llamarlo, tú aprendías mejor, más fácil, o incluso no tenías tanto coraje de tener que asistir a una clase de matemáticas, ahora te ha ayudado a que tus exacto, clases intentes hacerlas más amenas o con más humor. exacto. Sí, sí, Tú, yo siempre intento que la clase sea no solo aprender un idioma, sino que sea una experiencia para el estudiante. exacto, que aporte algo más, no solo aprender un idioma, sino una hora o el tiempo que sea de clase, incluso de desconexión, de pasarlo bien, de disfrutar a través del Exacto, español en este caso. ¿Y tú crees exacto. que el humor está suficientemente valorado como herramienta pedagógica en los programas, por ejemplo, de formación para profesores? No, vamos, yo de hecho, todos los programas que he visto, se habla mucho del plano emocional, del plano afectivo, de la gamificación, de disfrutar la clase, pero el concepto humor no se toca, o se menciona de refilón, pero no se trabaja. Ya muchas veces, por suerte, creo que nosotros no, pero muchas personas tienden a confundir humor con hacer tonterías, con... Y bueno, el humor es mucho más, el humor puede ser un humor muy sofisticado y como estamos hablando aquí, Sí, incluso una herramienta para aprender un idioma o cualquier otra cosa. Y sí, sí. uniéndolo con eso, ¿crees que reír juntos, en este caso con tus estudiantes, facilita que él o ella se abra más, pierda el miedo a equivocarse al hablar español o se muestre más, no sé, con más ganas de tus clases? Sí, mira, respecto a lo que estábamos hablando antes de si se le da la importancia al humor en clase, yo creo que no se le da la suficiente o que hay muchos profesores que no quieren usar el humor en su clase por varios motivos. Puede ser porque normalmente se relaciona el humor con algo poco profesional, con algo poco serio, ¿no? Parece que si de repente en clase cuentas un chiste o reís, parece que no estáis trabajando. Siempre hemos tenido este concepto de el humor es igual a falta de profesionalidad. Exacto. De hecho, yo Cuando... tengo, claro, no tiene por qué ser así. De hecho, como decimos, es muy importante. Y yo tengo una anécdota que yo Ujú. trabajaba en Decathlon y yo todos los días me preparaba porque yo veía que mis compañeros, incluso que mis encargados, eran un poco serios. Y yo me preparaba cada día un chiste para contar a los clientes, para contar a todos los compañeros con los que me cruzaba. El resultado fue que cuando pasó la primera semana después de hacer esto, había otros compañeros que se unieron a mí y cuando yo contaba un chiste, ellos me devolvían otro. Pero lo que Ah, me qué ocurrió, bueno. por ejemplo,
es que un día estaba hablando perdón, una clienta entró en la tienda, estaba hablando con mi compañero y yo me uní a la conversación porque se veía que la chica, la clienta era amable, parecía una persona abierta y yo me acerqué y le conté un chiste. Y claro, mi compañero me miró con una cara, pero ¿la conoces? Digo, no, no, ¿por qué? Y ella estaba riéndose y dijo, no, no lo conozco, pero qué gracia. Y claro, a veces nos tomamos todo muy en serio, como que el trabajo tiene que ser así, y no, Exacto. el cliente es una persona más, que cuando tú eres cliente también te gusta que te traten con, no sé, con humor, con amabilidad. Y si te cuentan un Sí, chiste, pues con naturalidad, con cercanía, como a una exacto, persona. exacto, no por tener el uniforme o la chaqueta de un lugar, voy a cambiar mi forma de ser. Yo soy así y lo voy a mostrar en mis clases, en mis vídeos para redes sociales o en mi vida cotidiana. Claro, es que, a ver, si eres una persona por naturaleza graciosa, que eso no quiere decir que seas payaso, sino gracioso simplemente, es que no debes ocultarlo, vamos, y al final ni puedes, porque siempre, si está en tu naturaleza, siempre va a salir el hacer, aunque sea un comentario gracioso, un pequeño chascarrillo, hacer, sacarle punta a algo que diga el estudiante o algo que ha Exacto. pasado en clase. ¿Y no te pasa que en algún momento te sale o te sale no, pero piensas en tu cabeza un chiste que vendría perfecto, pero sabes que no puedes decirlo porque todavía no está preparado para entenderlo? Sí, sí, claro. Es decir, mira, esto puede ser por varios motivos. Primero porque el humor, mm, incluso para saber usar bien el humor, hay que ser inteligente. Tú no puedes, por ejemplo, hacer comentarios graciosos o contar chistes a cualquier persona y en cualquier circunstancia. Hay que tener un poquito de inteligencia social. Es decir, tú no puedes bromear de la misma forma que bromeas tomando unas cañas con unos amigos que en la consulta del doctor o hablando con tu abogado. Totalmente. De hecho, te iba a preguntar, ¿tú crees que hay algún límite respecto al humor? No solo en clase, sino en la vida en general. ¿El humor tiene un límite o todo vale? No, no todo vale. El humor debe tener límites. Que bueno, muchas veces estos límites no están claros, lógicamente, y no son los mismos en todas partes. Entonces, a veces en la búsqueda de estos límites podemos meter la pata. Exacto. ¿Y tú has tenido algún momento de meter la pata o alguna situación incómoda a causa del humor? Por supuesto que sí. En- Lógicamente, al final el humor, es decir, una persona que viene de otra cultura, que tiene otra forma de ver la vida, ciertos, es decir, ciertos comentarios, ciertas bromas, más allá de que gramaticalmente no las entiendan, las pueden entender, pero no verles la gracia, porque para ellos eso es algo como muy serio. ¿No? Exacto. Depende, hay ciertos temas como la política, la religión. Entonces, claro, si tú Creo que haces un chiste sobre, perdona, sobre religión a una persona que es muy religiosa, entonces ahí te estás metiendo en un terreno pantanoso. Esa persona exacto, no va a encontrar eso divertido, va a exacto. encontrarlo ofensivo. Como tú dices, hay que tener un poco de inteligencia emocional, pensar las cosas antes de decirlas y saber con quién se puede llegar hasta cierto límite y con quién no. Y creo Exacto. que cuando se habla de humor, se habla de eso. No hay límite en el humor en el sentido de que podemos hacer bromas sobre todo, pero hay límites en el que cuándo y cómo, o con quién incluso. ¿Con quién? Exacto. Exacto, Es si decir, mira, esto acaba... me recuerda una anécdota de hace muchos años. Eh, una amiga mía estaba saliendo con un muchacho que, en fin, no había por dónde cogerlo. Pues la Llegaba a cosa es ningún que una lugar. noche, no, no, ni llegó. Una noche estuvimos cenando con los padres de esta muchacha, ¿no? Estaban los padres, mi amiga, la hermana de mi amiga y el novio. Te estoy hablando que nosotros tendríamos por aquel entonces unos 25 años aproximadamente. Y este muchacho hacía bromas con sus suegros
de la misma forma que los hacía con sus amigos en el parque, sentados en un banco. Ujú. Y claro, pues tú tendrías que ver la cara de esos dos señores, larga, Claro, que el hay único que que, se reía era él. era el mismo que incluso aunque a ti o a tu amiga le hiciera gracia, tienes que guardar las formas porque sabes que no es el momento ni la situación de ese tipo de humor o de ese tipo de broma. Exacto. Mira, al final el humor, para hacer una comparación, es un poco como un cortejo. Ujú. Es decir, tú vas tanteando poco a poco. ¿Qué es hacer un Vas cortejo, Carlos? hacer un cortejo es, pues, hacer una aproximación a la persona. Intentar Eh, acercarte a una persona, ¿no? exacto, como lanzarle piedrecitas, lanzar comentarios, miradas, a ver cómo reacciona, a ver si Exacto, surge o no la complicidad, porque al final el humor también supone mucha complicidad, porque si no hay complicidad, no, es decir, no hay humor, hay exacto, ridículo. exacto. Y el ejemplo más fácil para ejemplificar esto que estamos diciendo es personas, por ejemplo, que son de otra raza. Si tú tienes buena relación con ellos, ellos se van a meter contigo y tú con ellos. Si no tienes confianza, no puedes hacerlo, obviamente. Exacto, Y me ha exacto. recordado, hablando sobre esto, Eso me pasó una vez. sí, esa fue una situación Sí. embarazosa. No, no, no fue embarazosa, fue muy graciosa. Fue el compañero de trabajo del que te hablé antes, en la residencia de estudiantes, él es negro. Y yo recuerdo que una vez yendo a trabajar, porque yo iba andando porque estaba muy cerca el trabajo, era en verano, y por el camino pues paré por una heladería para comerme un helado. Me comí un helado de chocolate. Y yo volví con los labios como si me los hubiera pintado de marrón, perfectamente perfilados. Y claro, cuando volví mi compañero pues se meaba de la risa. Me decía, pero tienes los labios pintados, ¿qué vas a buscar novio? Y estuvo así un rato. Y al principio muy gracioso y al final ya cuando vi que no paraba la broma, vamos a ver, que tú tienes los labios marrones todos los días y no te digo nada. Se Sí. meaba de la risa. Ah, vale, se lo tomó bien, Yo ¿no? que se lo tomó muy bien, claro. Y Claro, otro estudiante que ve allí también se quedó así un poco diciendo, hostias, lo que le ha dicho. claro, pero es lo que Pero tú dices, claro, si tenemos la este hombre confianza ya... y sabes con quién puedes hacerlo, pues no, no hay ningún problema. De hecho, Exacto. me ha recordado una anécdota también divertida que no me ocurrió a mí, pero tengo un amigo que era compañero de estudios, que era de otra ciudad, porque era cuando éramos un poco más grandes, hacíamos un grado superior, y él vivía en otra ciudad. Ujú. Y él nos decía que tenía un amigo que era ciego. Y entonces tenían un día a la semana, no sé, por ejemplo, los viernes. Los viernes, el chico ciego decía, los viernes podéis hacerme todas las bromas que queráis. Y entonces, pues los viernes era una tras otra de, cuidado, no vayas a ver, y todo el rato bromas con la vista, claro. Claro, oye, ¿tú cómo lo ves? Exacto, exacto, eso, que no me salía la expresión. ¿Tú cómo lo ves? Y así todo el rato. Y él, claro, se reía, incluso creo que las apuntaba, Sí, pero sí, tenían, claro, una confianza, una relación que si yo llego como primer día a ese grupo, no puedo decirle esas claro, cosas, claro. Y exacto. Yo bueno, creo que el derecho a hacer ciertas bromas hay que ganárselo. exacto, exacto, Y totalmente. en clase pasa también lo mismo. Tú el primer día no le haces a un estudiante bromas. Exacto. Cuando lo conoces y os ganáis un poquito la confianza, pues ya vas haciendo bromas. Sí, además, Vale, al principio... Dime, hay dime. estudiantes que lo valoro mucho porque es complicado, porque es un idioma que no es el tuyo, pero hay estudiantes que incluso con un nivel muy bajo tienen sus puntos de humor que son buenísimos. Sí, sí, mira, yo tuve un estudiante americano que él le encantaba crear chistes en español. Es decir, los típicos chistes de juegos de palabras De con doble doble sentido, es decir, sentido, jugando con el sentido, le encantaba. Y decía, este tío es un máquina. Y como ejercicio de español es brutal. magnífico. Brutal, brutal. Claro, Probablemente además no. que sí, sí, lo bueno probable- de las bromas, de los chistes,
es que muchas veces juegas con el doble sentido de las palabras o de las expresiones. Retuerces el lenguaje para llegar a una situación nueva. Exacto, Y de hecho, eso gramaticalmente es un reto. exacto, y también en cuanto a vocabulario es perfecto porque aprendes a usar los dos significados. De hecho, en mis episodios, Exacto. en los que no son entrevistas, en los que hago con mi pareja, siempre empezamos todos los episodios con un chiste y después explicamos ese chiste, que normalmente es un doble sentido o con la pronunciación o algo así, Exacto. y a mí me parecen muy divertidos. Y algún estudiante que nos escucha dice que les gusta mucho, pero al final aprendes. Sin quererlo, Sí, aprendes mínimo esa palabra. Y mínimo tiene dos significados, así que perfecto. exacto. Sí, sí. Además, los chistes encierran mucha gramática, así que son una herramienta muy buena para explicar cositas a los estudiantes, para que vean usos más avanzados. Exacto. Y bueno, ahora que estamos hablando sobre el tema de que, claro, hay límites y depende pues, de la cultura, de la religión, de tu cercanía con esa persona, para ti, ¿qué importancia tiene entender el humor de un país para entender su cultura y su idioma? A ver, yo creo que es fundamental, porque al final el humor, la comedia que se hace en un país es reflejo de un país. Muchas Entonces, veces, es fundamental. como hemos hablado antes de estereotipos o prejuicios a personas extranjeras, porque no sé por qué pensamos los españoles o incluso los andaluces que somos los únicos divertidos, los únicos graciosos, y siempre se piensa que los alemanes o que los ingleses van a ser muy serios, muy secos. Cuando tú tienes una relación de verdad con, bueno, incluso ni de verdad, simplemente estar en el país y escucharlos, Sí, tienen mucho, mucho humor, pero es simplemente un sí, humor diferente, claro. exacto. Sí que a lo mejor el humor que tienen en otros países, para nosotros, para el tipo de humor que tenemos, y más en Andalucía, que es que el humor parece que lo llevamos en el ADN, pues nos parece un humor como serio, seco. ¿Y has tenido alguna vez la situación de hacer una broma o un chiste y que no se entienda en clase por un tema cultural? Sí, sí, claro. En más de una Intentas vez. Es decir, bueno, alguna vez me ha pasado. Pocas, por suerte, pero sí, sí, me ha pasado alguna vez. y explicas el contexto. Sí, sí, esto es como cuando, esto es un poco cuando cuentas un chiste a tus amigos, nadie lo entiende y lo tienes que explicar y que la gente dice, ah, que lo Nunca entienden, pero ya se ha perdido la magia, ¿no? Ya no hay... exacto, no terminas de entenderlo de verdad, con la gracia que tenía en el momento. Y a Entonces, veces pues, a mí me ha pasado que cuento el chiste o hago la broma, no lo entiende y digo, vaya lío me he metido, porque ahora explicar esto es más complicado que no haber hecho el chiste. exacto, sí, le das el contexto de por qué eso es gracioso y a veces dicen, vale, Vale, pero no es divertido para mí, no, no le veo la gracia. exacto. También hemos hablado del humor como un medio de naturalizar el error o que el estudiante se sienta más cómodo en clase. ¿Cómo gestionas Exacto. tú los errores de los estudiantes? ¿Usas el humor para quitarles miedo o nervios? Sí, mira, muchas veces yo de forma inconsciente, cuando estamos trabajando en clase, corrigiendo errores o haciendo algún ejercicio, sin darme cuenta entro en modo lo que yo llamo presentador concurso de la tele, que me pongo, no me pongo, venga, sí, bien, no, no, correcto, o no, ese no, estás equivocado, lo correcto es así. A mí me gusta ponerme como muy efusivo. Digo, venga, estupendo, maravilloso, lo has hecho genial. Eres un O crack. cuando se equivoca, algo exacto, digo, maravilla. O cuando se equivoca, no digo, no, esto está mal. Me gusta decir, ahí hay un error. ¿Sabes decirme cuál es? Ujú. Exacto, y eso es lo que te decía de que muchas Y veces todo, nos ayuda nosotros mismos a aprender un idioma para decir, ay, estoy dándole todo hecho a mi estudiante. Y cuando yo aprendo, me gusta que me exacto, digan, ¿ves el error? ¿O cómo lo harías tú? Y a veces exacto, tenemos que pensarlo y decir, espera, tengo que darle más libertad o más
autonomía para que él o ella intente hacerlo por sí mismo o intente darse cuenta. Exacto. Además, nosotros es una suerte que tenemos los profesores emprendedores que no trabajamos en academias, que tenemos esa libertad, que no tenemos que vivir encorsetados a la dinámica de una academia, que Exacto, es, este es el grupo, este es el horario, esta es la planificación y hay que avanzar pase lo que pase. exacto. ¿No? Nosotros Imagínate, podemos crear para cada estudiante el espacio que necesita exacto, y adaptar el ritmo. imagínate una clase sin chistes. No, pero Hombre, por también favor, es verdad impensable. que hay veces que tengo clases con algún estudiante que, vale, teníamos que repasar el pretérito indefinido, pero empezamos a hablar, 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 porque al final somos seres humanos y nos gusta hablar, nos gusta que nos pregunten sobre nosotros y quizás él o ella ha Sí, tenido una semana o un día interesante, emocionante, le apetece contarlo, hablamos, hablamos, sí, hablamos, se pasa la clase entera y no hemos hecho nada. Pues no hay ningún problema porque es lo que a él le apeteció hacer, hemos practicado español, hemos corregido errores, exacto. pues no hay que centrarse en una programación, como tú dices, estricta. ¿Y por qué crees tú No, que no. es tan importante equivocarse al aprender un idioma o ver los errores como parte del proceso y de la mejora? Pues es importante naturalizarlo porque es que de hecho no se puede aprender absolutamente nada sin equivocarse, pero absolutamente nada en la vida. Igual que cuando éramos pequeños, en nuestros primeros pasos los dábamos mal y nos callamos mucho y necesitábamos la ayuda de alguien que cogiera nuestra mano para ayudarnos a andar. O igual que en el colegio, con las matemáticas, si aprendes a tocar la guitarra, pues al principio tardas mucho, es difícil, tienes que pensar dónde poner los dedos, cómo mover la mano. Eso no va a sonar bien, Claro. pero poco a poco, ensayo y error es la Además, manera. que Y si con no, los idiomas es igual. totalmente, además, si no tienes miedo a intentarlo, a equivocarte, vas a hablar mucho más, que al final muchas veces decimos, lo importante es comunicar. Ya arreglaremos la Exacto. gramática, arreglaremos el vocabulario, que usemos palabras más complejas, pero al principio, si yo te digo, Exacto. yo, mañana, cine, tú me entiendes, Perf- ya iremos perfecto. metiendo Sí, sí, el resto exacto, de sí, la sí. gramática. Mejor hecho que perfecto. Vamos, yo de hecho, es que lo que tú dices es lo que yo le digo a mis estudiantes. El español, como cualquier idioma, es una herramienta. Su función es comunicar lo que tú tienes aquí, sacarlo por aquí de alguna manera y transmitirlo a la otra persona. Y si, como tú dices, yo mañana cine, es un mensaje muy rudimentario, pero ya cumple la función. Y Totalmente. como tú dices, ya poquito a poco trabajaremos para que ese mensaje pues esté más estructurado, sea más preciso, porque lógicamente, según usamos mejor un idioma, nos expresamos de forma más profunda y de forma más precisa. Exacto. Y también, como me gusta decir, de forma más elegante. Exacto. Y muchas veces aprendemos algo gracias a un error. Nos equivocamos, nuestro profesor Exactamente. se lo toma con humor, nos hace una bromita sobre ese error y lo aprendemos. De hecho, seguro que tienes alguna anécdota. Yo tengo, por ejemplo, una muy sencilla. Estaba escrito en, no recuerdo en qué, en un texto o algo, había una frase que era, me gusta conocer personas de otras culturas. Y mi estudiante obviamente sin querer cometió un error y él dijo, me gusta cocer personas de otras culturas. Claro, yo le dije, no, hombre, ¿cómo te va a gustar ¿Qué comer pasa? personas? Eso es canibalismo. Él seguramente no va a volver a cometer ese error nunca más. La palabra conocer y la Exacto, palabra cocer las tiene para siempre en su cabeza. exacto. Sí, es que como todo, cuando tenemos una experiencia significativa para nosotros, como puede ser algo divertido, eso lo recordamos mucho mejor. Entonces, si eso está ligado a un concepto de gramática, eso ya lo tenemos anclado aquí, Exacto, para y los justo restos. esta semana me ha ocurrido una anécdota que tenía que contarla sí o sí, y qué mejor que un podcast de humor para ello. Además, con una estudiante que es muy buena, que tiene mucho humor y llevamos mucho tiempo en clase juntos. Y ella dijo el otro día en clase, porque su marido es dentista
Y ella dijo, Ujú, bueno, es que hay una mujer que nos ha escrito varias veces, porque ella le ayuda con los emails, en recepción y demás, nos ha escrito varias veces atrasando su cita y siempre tiene diferentes excusas. Dice, ujú. yo creo que lo que le pasa es que tiene una mierda de dentista. Le digo, no, pero si el dentista es tu marido, ¿cómo que una mierda de dentista? Y ella dijo, "Ah, no, perdón, perdón, que tiene miedo del dentista". Digo, vale, vale, ahora sí. ¿Tenido alguna vez alguna equivocación así de un estudiante que sea una anécdota tan divertida? Sí, alguna. Es decir, ahora mismo no caigo en ninguna. Esto es como cuando te sabes 1000 chistes y te dicen, David, cuéntame un chiste. No Y te saques tú, ninguna. pues no, no me viene ninguna ahora. Bueno, simplemente yo doy clases a una pareja que son padres de un amigo mío. Ajá. Un amigo mío alemán que conocí, bueno, mentira, nos conocimos aquí en Chiclana, en Cádiz, pero hemos estado viéndonos en España, en Alemania, mi amigo Sean, que seguro que nos está escuchando y no sabe esta anécdota y se va a reír mucho. Sus padres dijeron, sí, porque nuestro hijo mejor, ellos tienen 3 hijos, y él dijo, nuestro hijo mejor, Sí. le digo, vuestro hijo mejor es Sean. ¿Y las otras dos? Dice, ¿las pequeñas? No, ya, pero habéis dicho mejor, no mayor. Por- Ay, no, 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 no. Sean es muy no. bueno, pero las hermanas también. Son todos iguales. Exacto, son todo igual. Y me ha pasado más de una vez, lo de confundir mayor con mejor o menor con mejor, las dos. Sí, sí, no, Y este tipo de confusiones son muy habituales. exacto. Y son muy divertidas porque al final seguramente los padres de Sean han aprendido esa palabra y ese adjetivo para Seguro. siempre. Sí, Y, sí. Incluso, dime, David. dime tú, dime tú. No, que digo que muchas veces, lo que sí que me pasa a mí con el error en clase, que yo mismo a veces cometo errores en clase. Es decir, puedo cometer un error hablando. Estoy escribiendo algo en la pizarra virtual o en un documento y yo mismo me equivoco. Que a veces es el propio estudiante el que me corrige. No, mira, Carlos, esto lo has escrito mal. Y digo, ay, madre mía, qué desastre de profesor soy. Digo, ay, te has buscado un profesor terrible. Vamos a tener que invertir aquí los roles. Exacto, es Y que eso le hace mucha gracia. es totalmente así. Yo en clase a veces hablamos mal o no nos acordamos de una palabra en nuestro propio idioma. Digo, ¿cómo Claro. no vas a olvidar tu palabra? Si la olvido yo mismo en mi propio idioma, digo, ay, ¿cómo era en español? Y a veces el estudiante termina esa palabra. Dice, no la Exacto. sé yo y la sabes tú. Es la Exacto. Dice, naturalidad, menos mal que que estás tú aquí. exacto, es la naturalidad. Nosotros nos equivocamos en nuestro propio idioma y si nos equivocamos nosotros, ¿cómo no se va a equivocar un estudiante? Así que hay que, como hemos dicho, naturalizarlo. ¿Y tú Exacto. cómo eliges qué tipo de humor incluir según el perfil de los estudiantes? ¿O qué tipo de humor llevas a clase? A ver, yo es verdad que el tipo de humor suele ser el mismo porque al final soy yo y mi tipo de humor. Yo no tengo un registro de humor amplio. Hombre, lo que sí que procuro siempre, ante todo, un humor respetuoso con la persona y con su sistema de valores, lógicamente. Un humor que no vaya más allá de lo correcto y un humor del que la persona participe. Porque yo Exacto, puedo contar un chiste, a mí me hace mucha gracia. A lo mejor al estudiante de la clase anterior le ha parecido ese chiste buenísimo, pero ahora este no. Porque exacto, no a todos nos hace gracia lo mismo. Entonces es lo que decíamos al principio, calibrar un poquito. totalmente. Y también intentar dar pie al estudiante para que el propio estudiante haga bromas. Exacto, totalmente. Hay que saber qué llevar. Muchas veces yo con estudiantes, sobre todo de un nivel más alto, les explico cosas. O, por ejemplo, en Navidad, pues, ¿quién es Cristina Pedroche y por qué se Uh hacen -huh. tantas bromas sobre su vestido, todo lo que hay alrededor, quién es su pareja y qué hace su pareja con este vestido? Y entonces, claro, si ellos están en España en esta fecha, van a escuchar seguro hablar sobre Cristina Pedroche, sobre su vestido y sobre las Sí, campanadas. Pues que sepan más o menos el contexto, el porqué, algunas fotos de los años anteriores.
es importante explicar eso, sobre todo con niveles un poco más altos que tienen esa amplitud, ¿no? Para entender todo y entender el porqué. Sí, Y bueno, Carlos, creo que ha sido muy interesante todo esto que hemos hablado sobre el humor. Obviamente queda sí, sí. mucho sobre lo que hablar porque el humor es muy amplio y muy divertido. Pero si te parece, vamos a enfocar la parte final del episodio, que está bien por hoy. Venga, No quiero usted quitarte manda. mucho más tiempo. Bueno, antes de acabar, me gustaría preguntarte, hacer Ujú, un ranking que me gustaría hacer con todos los profes invitados que vengan sobre las 5 cosas que más te gustan de tu país. Puede ser una canción, puede ser una ciudad, puede ser un alimento, lo que sea. ¿Qué cinco ujú. cosas te gustan mucho sobre España? Pues mira, se habla mucho de la gastronomía española. Entonces yo, una de las cosas que más me gusta, y yo creo que esto puede sonar simple, es pan con aceite. Vale, Tu desayuno con pan y aceite, eso es una maravilla. Y con tu cafecito también. qué Y ya bueno, si tienes una buena vista para disfrutar, es una manera estupenda de empezar el día. totalmente. ¿Vale? Porque De- sí, lógicamente aquí en España tenemos una gastronomía maravillosa, pero el pan con aceite, dentro de su sencillez, a mí es algo que no me lo quite nadie. de hecho, yo cuando vivía en Alemania, yo llevaba allí un tiempo, no sé, quizás 2 o 3 meses, y un amigo que es argentino, pero sus padres viven en España, le envió, Ujú, le envió jamón ibérico, aceite, lomo español. ujú, Y él me dijo, David, vente temprano a casa, vamos a desayunar juntos, que tengo una sorpresa. Cuando yo disfruté ese ujú. desayuno con él, con Claro, tú con las aceite, con lágrimas saltar jamón. de la emoción. Sí, 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 sí. Y como tú dices, parece una tontería comparado con lo que se suele hablar, pero qué bueno. Sí, sí, Bueno, vamos, yo de hecho, allí en Inglaterra, uno de mis caprichos era comprarme aceite. Que decía, mira, esta semana me tomo 2 pintas menos, pero me compro mi aceite bueno. qué bueno. ¿Y cuál es tu segunda opción? Luego, me gusta mucho que tú como gaditano, no sé si estarás de acuerdo o no, ver el atardecer desde las playas de Cádiz. Ah, vale, vale. Eso es una experiencia De hecho, espiritual, eso es maravilla. sí, de hecho recomiendo muchísimo el atardecer en la playa del Palmar, en Vejer. Sí. Ahora está demasiado masificada. Hace unos años no era para nada así y se disfrutaba muchísimo Mm, más. Era un ambiente más surfero, más hippie. Pero bueno, aún así, ese sí. atardecer, esa estampa que se forma allí es increíble. Nada. Ahora en edición corta esta parte, David, a ver si se va a llenar aquello de gente, ¿eh? Que está escuchando el podcast Ya, y ya está vamos a perder lleno. intimidad. Más no se puede llenar, así Ya es que tarde, ¿no? Pues por lo menos ya que vaya está. nuestra gente, ¿eh? Sí, Que es claro, gente por lo de menos. calidad. Exacto, que vayan nuestros estudiantes, que son gente buena. Bueno, Sí. número 3. Luego, número 3 de música que me has dicho. Hay un cantante, David, que a mí es que yo cada vez que lo llevo escuchando toda la vida y cada vez que lo escucho me emociono como la primera vez, que es Nino Bravo. Anda. Nino Bravo es un cantante que todo el mundo debería conocer. Vamos, no hay estudiante mío que no conozca alguna canción de Nino Bravo, que no hayamos trabajado con alguna canción de Nino Bravo. Bueno, y de paso, ¿qué canción de Nino Bravo recomiendas que puedan escuchar o entender de forma un poco más sencilla? Todas. No, pero es La que broma. sea, Que sea. No, yo siempre empiezo por Libre, que es un libre. himno. Libre de Nino Bravo. Lo dejamos ahí como Libre. recomendación. Sí. Que vayan Va, ahora a YouTube y busquen Nino Bravo. Libre. va a tener que pagarte Nino Bravo por todas las visualizaciones. Sí. Bueno, número Luego, 4. luego, libros. Te voy a recomendar un libro que a mí me gustó mucho y creo que puede ser una lectura interesante
para estudiantes que quieren empezar a leer en español, que Ujú. quieren dar el salto ya a un libro propiamente, no al típico libro diseñado para estudiantes, con el idioma adaptado, que son más cortos y eso, que son los libros de Manolito Gafotas, de la escritora Elvira Lindo. No sé si los conoces. Sí, sí, de hecho lo tengo en mi documento donde tengo recomendaciones. En libros tengo escrito también Manolito Gafotas. Muy bien, Manolito Gafotas, eso. muy interesante. Entonces Sí, tenemos, sí, además es de este libro decir que, aunque es un libro que en teoría es un libro infantil, pero no es un libro que aburre, no es un libro que un adulto lo puede disfrutar también. Y tiene situaciones muy divertidas, es un reflejo de una típica familia española y tiene una gran, aprendes muchas expresiones y creo que a nivel de lectura y de gramática es asequible para un estudiante de nivel intermedio. perfecto, perfecto. Y por último, ¿de qué nos hablas? Y luego pues vamos a hablar de alguna película. ¿Vale? A mí de película, te voy a recomendar una película. A mí me encantó El laberinto del fauno, El laberinto del fauno. que es Perfecto, yo. una película que mezcla la guerra civil española con fantasía. Ah, vale, porque no la he visto, no sabía nada sobre ella, así que es importante que lo explique. Está perfecto porque mezcla fantasía como porque es película, pero también un poco de Sí, cultura o de background español. exacto. Además, quiero recordar que está dirigida por Guillermo del Toro. Ujú. Vale, esperemos que sí. Esperemos que sí, que no haya que poner correcciones en los comentarios del podcast. Un estudiante, Guillermo del Toro no, no es el director, Oh, no tenéis ni puta idea de cine. ni de cine, ni de español, ni de España. Muy bien, y Nada, Carlos, pues nos has dejado una canción, una película, un libro, un lugar y un alimento. Así que nada, me un parece muy alimento. completo. Y por último, antes de despedirte, ¿dónde pueden encontrarte si quieren ver tus redes sociales o conocerte un poco mejor o incluso tener clases contigo? Pues mira, donde me pueden encontrar con más frecuencia es en el bar de la esquina tomando una cervecita. Ya tenemos que hacer una nueva quedada para ir al bar de la esquina, Sí, ¿eh? sí, hay que hacer una nueva quedada. De hecho, Para de estudiantes hecho, VIP. para estudiantes VIP, de hecho, estoy recordando ahora, qué casualidad, que el día que nos conocimos, estamos en un bar Sí, que se llama La Esquinita. la esquinita. Claro, es que nada es casual. No, mira, pueden encontrarme en mi página web, marvel@spanish.com, Ujú. en mi canal de YouTube, que lo tengo un poco parado, pero ahora en julio voy a retomarlo y le voy a dar caña, que es en YouTube me buscas Marvel@Spanish y ahí apareceré yo. Podréis Perfecto, verme perfecto. Si no, hablando del supongo español. que Y, simplemente sí, entrando en tu página web aparecerá también todas las redes sociales y lo dejaremos como tú me lo has mandado. no, de hecho, no, en la página web no os direcciona a ninguna red social. Ah, vale, pero bueno, como de todos modos tú me has enviado un documento Sí, con tus redes sociales, las pondremos todas en la descripción y listo. Y lo tienes más fácil. exacto. Sí, allí me pueden encontrar. Perfecto. Y también, por último, decir que en mi página web, davidofspanish.es, van a tener un Ujú. documento con las transcripciones en español, inglés y alemán. Y lo que para mí es perfecto es un documento con el vocabulario clave, que hoy hemos hablado con naturalidad y por tanto el Ujú. español natural usa muchas expresiones y muchas palabras un poco complejas y coloquiales. Así que en ese documento aparecerá la palabra en español, su traducción y su explicación. Ah, genial, pues estoy deseando verlo. Perfecto. Así que nada, esto ha sido todo por el episodio de hoy y nos vemos en el próximo episodio de David of Spanish.